Un saludo muy especial para todos los que ven nuestro curso, como siempre agradeciendo por su visita y por dar seguimiento a nuestro curso del CEL 2007. Hoy nos toca hablar de lo que es formatos de celda. Un formato de celda básicamente es las propiedades que podemos agregarle a una celda en su estado natural. Y para ello nos traen tres categorías que son fuente, alineación y números. Pero a diferencia de la categoría portapapeles y las demás que continúan, estas tres más las otras categorías que podemos obtener dentro de ella misma, la podemos ver desde una sola ventana emergente. Dando clic aquí podemos ver todas los apartados que nos traen los formatos de celda. El primer apartado, número, y de ahí en adelante alineación, fuente, bordes, relleno y proteger la cuadrícula. Ahora bien, aplicar un formato a una celda es relativamente sencillo. En el video tutorial anterior vimos una pequeña aplicación de lo que es un formato de celda cuando aumentamos el tamaño de la fuente del texto que habíamos escrito y cuando agregamos un color. Ahora bien, hay otros formatos de celda como lo son poner en negrita un texto, darle cursiva, subrayarlo y también darle a la celda un estilo cuando se está trabajando ya con una tabla, ya sea remarcando todo el recuadro, dándole a una celda individual un estilo, de tal manera que contenga un formato diferente al resto de la tabla con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, podríamos agregar aquí un texto que diga: Dios es muy bueno. Y podríamos a esa celda A3 darle un formato. Podríamos agregar aquí: Daniel es un profeta. Y darle a esta otra otro formato. Por ejemplo, podríamos agregarle a esta un color de fondo más o menos así, y a esta otro así. Ahí ya tiene un formato cada una de esas celdas. Podríamos ponerle en negrita para que el texto tome una mayor fuerza. Podríamos utilizar, darle un tamaño más grande, ya sea a través de la letra A aumentada o la A pequeña para disminuir, o darle un tamaño de acuerdo a un valor específico que nosotros queramos darle para que el texto encaje, ya sea en una tabla, de tal manera que no sobresalga, tampoco se desforme el texto. Como por ejemplo, si en esta celda le damos un tamaño muy grande, vemos cómo entra ahí.
debajo de la próxima celda, lo cual no sería favorable si estamos trabajando en una tabla y necesitaríamos imprimir esa tabla de acuerdo al tamaño que visualizamos ahí en la hoja de Excel. Entonces ese tamaño no sería factible, así que sería interesante utilizar esta para darle formatos específicos de tamaño a una celda que esté ya estrictamente combinada con una tabla para imprimirla igual como se visualiza en ese documento, que ya lo hayamos hecho y ya lo hayamos probado y lo hayamos imprimido otras veces. Ahora bien, también podemos darle no solamente color al fondo de la celda, sino que podemos dárselo a la letra misma, utilizando entonces esta otra este otro apartado aquí, la letra A, este otro elemento. Aquí utilizando la letra A de pintura, vemos que podemos darle formato también a la letra de color y también a esta, como por ejemplo así. Pero también podemos darle una cursiva, podemos darle un subrayado. Vamos a ponerlo un poco más grande para que se pueda apreciar un poco más el formato. En 20 está bien, en 20 está bien. O sea, ahí podemos ver lo que es un subrayado y lo que es cursiva. Cursiva, subrayado. También podemos darle un formato al texto. Podríamos ponerlo, por ejemplo, en este tipo de letra. Ahí cambia de una manera con relación a este. Otros formatos que podemos dar al texto es, por ejemplo, si esta casilla fuese de ese tamaño, vemos que el texto deja un espacio arriba en la celda. Para ello podríamos utilizar este apartado que está aquí. No lo está de forma visible en Excel 2003, pero ellos vieron a bien agregarlo aquí en de esta manera. En Excel 2003 solamente se visualizan estos tres, aunque podríamos acceder a ello dando un clic derecho, ir a formato de celda y buscar donde dice alineación, y entonces aquí tendríamos las diferentes opciones para alinearlo: centralizada aquí y centralizada aquí. Eso haría que el texto, vamos a hacer un ejemplo aquí mismo, eso haría que este texto se centralice con relación al formato que tenga la celda. Ellos ahora nos lo han puesto a un clic aquí, tac, dando ahí, y se centraliza el texto en la celda. Así que podremos utilizar cualquiera de estos tres, ya sea arriba, abajo o en el centro. Y podríamos verlo así, los tres formatos. Aquí podríamos poner aquí: soy un siervo de Dios. Entonces aquí podríamos agregarle un formato
también al texto un formato, negrita, cursiva y subrayado y aumentado a 20. Entonces aquí podemos ver los tres tipos de alineaciones, aunque dentro de las alineaciones centradas, superior o inferior, también se puede tener la justificación centrar el texto, es decir, que si tenemos aquí un texto que llena la celda completa, podríamos darle un formato de centralizarlo todo. Por ejemplo, si tuviésemos aquí una lista de nombre, por ejemplo, Daniel, José, ¿cuál otro? Abraham, 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 Abraham. Vemos que los nombres no son del mismo tamaño, pero si seleccionamos las tres celdas, le podríamos dar una alineación centrada, una alineación a la izquierda o una alineación a la derecha. Pero también podríamos darle dirección al texto, o sea, darle un giro al texto, aunque este no estaba visible en esta forma en Excel 2003, pero podríamos, al igual que esta alineación, acceder a ella a través de el apartado formato de celda, que ahora también nos los han puesto aquí a un clic. Ahora bien, ¿qué es la dirección del texto? Es una orientación que podemos darle al texto, ya sea en ángulos, hacia diagonal, hacia arriba, hacia abajo, verticalmente, o sea, un estilo. Para ello vamos a ver en forma ángulo ascendente. Eso es lo que se llama una orientación al texto. Así que básicamente esto es lo que se utiliza, es para dar un formato a la celda, pero no solamente hacerla de texto como lo hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, dije que esos tres, a diferencia de los demás, podríamos acceder a ello a través de la ventana emergente formato de celdas. Entonces aquí lo tenemos todo. Por ejemplo, si quisiéramos rellenar este que está aquí con un color de fondo, también podríamos haberlo hecho desde la ventana emergente y donde dice relleno, y escoger un relleno como se vería la celda. Aquí podemos ver una muestra, una vista previa de cómo quedaría la celda. Por ejemplo, si utilizamos la celda se vería así. Es decir, todos esos formatos podemos verlo a través de aquí. Ahora, suponiendo que sea ahora una celda numérica a la cual quisiéramos aplicar un formato, tendríamos que utilizar algunos de estos aquí que están de forma resumida, pero que cada uno puede ser más formato que lo que se muestran aquí. Si utilizamos la ventana emergente, podremos ver todos los tipos de formato que podamos aplicar a una celda numérica en base
a la naturaleza del número, porque puede ser un número general, puede ser un número con decimales. Aquí podríamos escoger entonces la cantidad de decimales. Puede ser un número con valor moneda, es decir, que estemos calculando un precio, un algo que tenga que utilizar el símbolo de moneda, ya sea el RD de República Dominicana, el de USA, el de dólares o en el que está aquí predeterminado, que es el euro. Podríamos utilizar esta ventana para darle ese formato de número. Aquí podemos ver vista previa de los diferentes tipos de símbolos que podríamos agregar a una celda numérica, como por ejemplo 100, 100, 100, 100. Podríamos tener un formato de moneda euro, podríamos tener un formato de moneda de del Reino Unido, podríamos tener un formato de moneda chino o podríamos tener otros formatos como lo es. Vamos a ver si encontramos el símbolo ok, entonces chino, aquí tenemos diferentes tipos de formatos de moneda. Ahora bien, si tenemos un número, este es decimal, aquí podríamos ver la cantidad de decimales que, si quisiéramos aumentarlo, supongamos que tenemos una división de 5 dividido dentro de 9, esto nos daría esta cantidad de decimales que se ven aquí. Ahora bien, si quisiéramos poner aún en esta división solamente 2 decimales, entonces iríamos aquí y disminuiríamos los decimales de tal manera que todos los cálculos que se hagan en esa celda, no importa la cantidad de decimales que tengan, siempre va a aparecer resumido a 2 decimales. Este método es bueno utilizarlo cuando estamos trabajando con ancho de celdas específico, que no queremos que se nos descuadre, que no se nos haga más larga la celda, sino que queremos ver de forma resumida el punto decimal. Este es para los decimales. También podríamos aumentarlo si quisiéramos y o quitarlo. Podríamos decirle que en el formato de decimales no tenga decimal, es decir, sin decimales. Pero es bueno que los cálculos numéricos que tengan relación con dinero tengan sus decimales, así el cálculo puede ser más preciso. Bien, vamos a parar el video tutorial aquí para que no se haga demasiado extenso en cuanto al tiempo, y vamos a continuar aquí mismo en el próximo video tutorial.
vamos a explorar en detalle cómo podemos utilizarlo en una celda que contenga números. Vamos a explorarlo bien. Voy a ver, creo que tendré que hacer, sería la palabra correcta, varios vídeos con relación a formatos de celda para que podamos ver en más profundidad cuáles son los tipos de formatos que podemos aplicar a una celda. Vamos a crear una tabla, vamos a darle estilo, vamos a utilizar los diferentes tipos de combinaciones de celda, como por ejemplo esas 3 celdas podemos hacerla una sola celda utilizando uno de los métodos que nos trae Excel, como por ejemplo podríamos combinar esta celda de esta manera, de tal manera que podríamos encajar todo este texto en una sola celda, de tal manera, así por ejemplo, podría verse así de manera rapidita para que el vídeo no se haga demasiado extenso. Vamos a darle un ejemplo. Podría ser de esta manera, así. Pegamos y volvemos a copiarlo. Podría verse así, todo el texto en una sola celda. Podríamos aplicar si queremos aplicar uno de estos estilos, solamente tendríamos que ver, aquí podremos ver que cuando seleccionamos la celda en cuestión, si vamos al apartado de pintura como a cualquiera de los otros, podríamos visualizar cuál de ellos tiene colocado. Por ejemplo, si me coloco en estas celdas, aquí vemos que tiene este marcado, vemos que tiene este marcado, y si vamos a relleno también podríamos ver que tiene este marcado. Igual pasa en el color de la fuente, podríamos ver aquí que tiene cuál propiedad tiene en cuanto a color. Así que si quisiéramos aplicar ese mismo formato, podríamos o ver cuál tiene o aplicar el formato de celda a esta celda como vimos en el apartado anterior. Solamente tenemos que ir aquí, copiar formato y pegarlo aquí. Ya tendría ese mismo formato. Nada más tendríamos que centralizar el texto y combinar la celda, porque esta no está combinada con ninguna otra. Así que para no hacer el vídeo de una manera demasiado extensa, voy a pararlo aquí, y en los próximos video tutoriales vamos a explorar con más detalle lo que son los formatos de celda. Que Dios te bendiga, y espero que te puedas suscribir al canal para que también nos dé ese voto, así digamos, que de confianza, indicándonos que los cursos el curso está realizando su propósito, que es que tú puedas aprender a utilizar Excel 2007. Eso también nos motivaría a que podamos seguir adelante con el curso de principio a fin, conociendo de manera extensa lo que es la hoja de Excel, y también creando nuevos cursos, ya como el que tenemos planeado de Word, PowerPoint y Blogger. Así que esperamos tu apoyo con solamente suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video tutorial.